Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este nuevo seminario, a este nuevo webinar. Ok, entonces comenzamos viendo un poco el tema, el temario del día de hoy. Vamos a hablar un poco sobre características de una red LAN. Vamos a hablar sobre el funcionamiento básico de un switch. Las características principales que presenta un switch, cuáles son las características tanto lógicas como físicas que hay que ver en un switch, que es lo que debemos destacar al momento de adquirir un switch. Un poco una definición entre capa 2 y capa 3. Esta es una pregunta que siempre me hacen, que siempre me consultan constantemente, ¿no? Esta definición entre para qué me sirve un switch capa 2, un switch capa 3. Vamos a hablar sobre VLANs, vamos a hablar sobre algunos interfaces de expansión, que también es el tema. Hoy vamos a tratar de aclarar lo mejor posible todas las dudas que tengan sobre Power over Ethernet. Y luego al final alguna sesión de preguntas y consultas que ustedes tengan al final de la presentación. Ok, entonces vamos a empezar con algunos conceptos generales. Vamos a empezar un poco definiendo qué es una red LAN. Es importante antes de hablar de switches, definir qué es una red LAN, qué es una red de datos, ¿no? Actualmente, digamos, si uno digamos, trata de entender el concepto de una red LAN, piensa en computadoras, ¿no? Y en computadoras y en switches. Hace muchísimo tiempo que esa ya no necesariamente es una red LAN, ¿no? Una red LAN ahora no solamente incluye computadoras físicas, computadoras fijas, es más, cada vez menos, eh, cada vez se usan menos computadoras PCs fijas, es cada vez más común encontrar laptops en las redes, así que donde hay laptops también va a haber redes Wi-Fi, van a haber dispositivos, como ya no solamente las computadoras son las únicas que se conectan a la red, ahora son los celulares, los smartphones, las tablets, las laptops. También vamos a encontrar también dispositivos de distinto tipo, ¿no? Servidores, vamos a encontrar impresoras, televisores, que no están quizás en el gráfico aquí, pero igual todo eso vamos a encontrar en una red LAN, vamos a encontrar televisores multimedia, vamos a encontrar teléfonos IP, vamos a encontrar sistemas de videoconferencia, cámaras de vigilancia. Todo eso, todos estos elementos los encontramos comúnmente ahora en una red LAN. Es común encontrar cámaras de vigilancia, teléfonos IP, laptops, dispositivos, servidores, PCs, impresoras, es lo más común. Entonces, una red LAN está compuesta por un montón de dispositivos, por un grupo de dispositivos que comparten recursos entre ellos, ¿no? Y también se comparte el acceso a Internet, lo que se hace también a través de la red LAN, a través de un router o a través del firewall. Todos estos dispositivos comparten el acceso a Internet. Pero básicamente la función principal de la red LAN, más allá de compartir el Internet, es compartir recursos, compartir servicios, compartir aplicaciones, compartir todo lo concerniente a recursos que ayuden a potenciar y a explotar el uso de la red, ¿no? Es un poco la... toda la toda una red pero es un entorno pequeño, limitado, bajo las interfaces físicas que se conectan a esta red, ¿no? Esto nos va a ayudar, este concepto nos va a ayudar para definir lo que se viene más adelante. Ya quiero que me confirmen todos si escuchan bien el audio, si escuchan bien, se ve bien la pantalla, antes de continuar. Pueden ver la pantalla, pueden escucharme bien, a ver, por favor, confírmenme. Para los que tienen problemas con el audio, pueden salir un momento de la sesión, cerrar y volver a ingresar. Probablemente hay algún plugin o algún aplicativo que no se ha iniciado. Ok, se escucha muy bien, me dicen que se escucha bien. Para los que tienen problemas, ya saben, pueden cerrar, salir un momento y volver a ingresar, a ver si es que de esa forma pueden escuchar el audio. Ok,
Entonces, es más o menos una definición general básica de una red LAN, y es importante entender de que todo esto se comparte bajo un entorno físico, bajo un entorno de conectividad local, física, entre los switches y, bueno, en este caso también a veces en las redes inalámbricas. Eh, Vamos a ir definiendo más adelante más cosas. Y vamos a hablar sobre el switch en general, en realidad. El switch, ¿qué es el switch? ¿Qué viene a ser el switch? El switch es un dispositivo muy importante, es uno de los equipos claves, uno de los equipos medulares en la instalación de una red LAN, en cualquier red LAN. Es difícil concebir una red LAN sin un switch, ¿no? Sin un switch cableado. A pesar de que las redes inalámbricas ahora están muy difundidas en todos lados, es básico también tener una red inalámbrica, todo esto recae siempre en un switch, siempre a un dispositivo cableado que va a encargarse de gestionar la interconexión de los dispositivos en la red. Esa es la función que cumple un switch, ¿no? Antiguamente, si ustedes ven la gráfica anterior, primero se tenían en cuenta los hubs o se utilizaban los hubs. Básicamente lo que hacía un hub era todos los datos que enviaba una PC hacia otra, cuando una de las computadoras quería conectarse a otra, a otro dispositivo, lo que hacía el hub era replicar digamos, replicar el envío o la información que enviaba una computadora hacia todos los puertos del hub. De esta forma, la computadora a la cual le correspondía la información, tomaba, capturaba la información y las demás simplemente lo descartaban. Esa era digamos, una metodología muy antigua en la comunicación de red y digamos que producía muchísimos problemas de latencia, muchísimos problemas de colisión de datos y de saturación de tráfico que obviamente con el crecimiento de las redes y las aplicaciones hacían que todo sea muy ineficiente, ¿no? ¿Cómo funciona un switch actualmente? Vamos a ver un poco primero más o menos cuál es la forma de trabajo de un switch antes de entender más o menos cómo funciona. En networking, en redes cableadas, debemos tener muy importante, muy claros algunos conceptos, ¿no? Primero, debemos entender qué significa un dominio de colisión y luego debemos entender qué significa un dominio de difusión o un dominio de broadcast. El dominio de colisión viene a ser el dominio, digamos, físico de comunicatividad entre las computadoras. Antiguamente, con el uso de los hubs, ya por eso empezaba a hablar de los hubs, se manejaba un solo dominio de colisión para todas las computadoras. ¿De qué se trata esto? Todas las computadoras utilizaban un mismo medio físico para comunicarse. Internamente el hub podía tener puertos para conectarse, pero solamente existía un solo camino de ida y vuelta para poder trasladar la información. Cuando este camino estaba siendo utilizado, las demás computadoras tenían que quedarse calladas o no podían comunicarse. De eso se llamaba el dominio de colisión. Si alguna computadora también utilizaba el medio de comunicación al mismo tiempo que otra, se generaba una colisión. Esa colisión de datos, una vez detectada, eh, digamos que anulaba la comunicación y se esperaba un tiempo aleatorio para que la computadora vuelva a intentar transmitir en el medio. Esto se utilizó hasta los hubs, esta forma de comunicación, este método de acceso, conocido como el método de acceso CCMA-CD, ¿ya? Este método de acceso se utilizó hasta el uso de los hubs antiguamente, ¿ya? Y luego fue reemplazado por los switches, ¿ya? Esperen un segundito. ¿Ok? Listo, continuamos. Justo lo puse ahí, método de acceso CCNACD, era el método de acceso que se utilizaba hasta los hubs. Y este método de acceso consistía en lo que les acabo de explicar, ¿no? En que las computadoras tenían que censar el medio, el único medio de comunicación, el único canal de comunicación que existía en el hub, tenía que censarlo para ver si es que alguna computadora estaba comunicándose. Si
La comunicación tenía que detenerse en el medio, tenía que quedar libre para que otra computadora nueva pueda comunicarse. Entonces, este método de acceso estaba basado en detección de colisiones. Cuando la computadora detectaba una colisión, todas las computadoras se quedaban, digamos, en silencio o no comunicaban, esperaban un tiempo aleatorio para volver a intentar utilizar el medio si es que estaba disponible. Esto, como les dije, como les vuelvo a explicar, quedó hasta los hubs y luego aparecieron los switches. ¿Qué hacían, o digamos, cuál era el mecanismo que utilizaban los switches? Los switches tienen, cada puerto es un pequeño o un micro dominio de colisión. Entonces, cada puerto tiene un canal de comunicación independiente con cada uno de todos los puertos conectados al switch. De esta forma, el método de acceso, el CCMA-CD, ya quedó inutilizado, ya no era necesario, ya no es necesario utilizar este método de acceso, ya que todas las computadoras pueden comunicarse entre unas y otras sin limitar o sin necesidad de que se generen condiciones. Así que sin limitar o sin necesidad de esperar o a esperar el medio libre para comunicarse, ¿no? Entonces, de esa manera el switch empezó a tomar una mayor inteligencia en la comunicación de red y cada puerto del switch es un microdominio de colisión. ¿Qué significa ahora? Que mientras una computadora se comunica con otra en dos puertos, otra computadora puede comunicarse simultáneamente con otra en puertos distintos, ¿no? Sin ningún problema. Otra cosa que también se ganó con esta nueva arquitectura en el switch fue poder utilizar comunicación full duplex. Los puertos de switch normalmente tienen la velocidad de los puertos de switch es tanto de subida como de bajada. Si ustedes ven un switch de 10, 100 megabits por segundo o de 1 gigabit por segundo, realmente ese puerto está trabajando a 2 gigabits por segundo, ya que puede transmitir en 1 gigabit y a la vez simultáneamente recibir también a 1 gigabit. Entonces, la comunicación entre switches ahora es full duplex y cada puerto es un microdominio de colisión. ¿Qué viene a ser el dominio de difusión? El dominio de difusión ya se abarca la comunicación a nivel IP, a nivel de capa 3. Toda red que está detrás de un direccionamiento IP, detrás de un router, viene a ser un dominio de colisión, ¿no? Los dominios de colisión están por encima de los switches, ya que trabajan en capa 3, en la capa de enrutamiento, en la capa de Internet, que va a permitir ya la comunicación de una red general de computadoras hacia otra red distinta. Esa es la capa 3 y eso está basado en el dominio de difusión. Obviamente toda red inalámbrica o toda red LAN debe tener asignada no solamente un dominio de colisión, o bueno, los dominios de colisión que maneja el switch, sino también un dominio general de difusión. La diferencia aquí en esta pantalla que ustedes pueden ver, la diferencia entre una comunicación cableada de un switch frente a una comunicación wireless, es que el wireless es muy parecido, o el método de comunicación en la red wireless es muy parecida a la comunicación de los hubs. Solamente hay un solo medio de comunicación, ¿no? Hay un solo medio. Hub duplex no es un medio full duplex, pero wireless, o sea que mientras una computadora está comunicándose en red con el router, con el access point, todas las demás computadoras deben quedarse calladas, deben anular su comunicación, ¿no? Hasta que el medio quede libre. En el caso de las redes inalámbricas, se usa el protocolo CSMA-CA, que a diferencia de CSMA-CD, CSMA-CA trabaja en base a la detección, no a la detección de colisiones, sino al evitar las colisiones, ¿no? A poder detectar las colisiones antes de que ocurran. Eso es, digamos, el método de acceso CSMA-CA que se utiliza en las redes inalámbricas. Entonces, a diferencia, en resumen, si queremos hacer una diferencia entre la red cableada y las redes con switches y las redes inalámbricas, las redes inalámbricas son más parecidas a un hub, ya que trabaja todos sus equipos conectados a un access point, a una red inalámbrica,
van a trabajar sobre un solo dominio de colisión, mientras que en las redes cableadas, cada puerto de un switch viene a ser un micro dominio de colisión. Vamos a explicar más adelante el tema de las capas, pero antes de ello también quiero explicarles en qué consiste el funcionamiento entonces de un switch, ya que les he explicado la diferencia entre el switch y el hub. Vamos a ver más o menos básicamente en qué consiste la operación de un switch, ¿no? ¿Cuál es la inteligencia que tiene un switch? Básicamente, dentro de todas las características que puede tener un switch, dependiendo de la capacidad y dependiendo de la magnitud de la red a la que vamos a apuntar, básicamente lo que hace el switch es guardar, conocer, almacenar, tomar conocimiento de todas las computadoras que tienen conectadas a cada uno de sus puertos. Los switches cuentan internamente con una tabla MAC, o lo que también es llamado el MAC Address Table. Lo que hace es guardar en el MAC Address Table la dirección física MAC y la dirección lógica IP correspondiente a cada una de las computadoras que están conectadas a sus puertos. Uno diría, pero ¿por qué un switch que trabaja en capa 2 guarda una dirección IP? No para poder hacer un enrutamiento o para poder comunicar, lograr comunicación entre IPs de computadoras, porque el switch no trabaja en esa capa, pero sí para poder trabajar bajo un protocolo que se llama ARP, que es el protocolo de consultas, el Address Resolution Protocol, que va a permitir a una computadora dentro de la red saber o consultar en qué puerto del switch, en qué boca del switch se encuentra la otra computadora con la que ésta se quiere comunicar. Entonces, por este motivo, el switch guarda en tu tabla MAC, en la tabla ARP, tanto las direcciones MAC como las direcciones IP de cada una de las computadoras que están conectadas en su puerto. Este aprendizaje del switch es automático, normalmente en un switch sin configuración, no necesita ser configurado para que este trabaje de esta manera, ¿ya? Y el switch automáticamente aprende, apenas conectas una computadora a cada uno de sus puertos, puede aprender cuál es su dirección MAC y la IP que está conectada a ese puerto. De esta manera, al momento de que una computadora quiere comunicarse con otra, el switch puede saber en qué puerto se encuentra y automáticamente generar la comunicación entre ambos dispositivos. Más o menos, ese es un esquema básico de cómo funciona la comunicación a través de un switch, o qué mecanismo utiliza el switch para lograr la comunicación entre computadoras. Ok, entonces hemos hablado de dominio de difusión, hemos hablado de dominio de colisión. Vamos a ampliar un poquito algún conocimiento más sobre este tema, hablando de las capas, sobre las capas de comunicación en las redes de datos. Esto nos va a servir para entender un poco la comunicación entre, digamos, la diferencia entre switches de capa 2 y capa 3. Lo que ven aquí es un diagrama, una imagen de las capas del modelo OSI. ¿Ya? ¿Esto qué consiste o qué se refiere? Toda comunicación de datos está basada en una arquitectura, digamos, en un modelo de referencia que, digamos, propone o explica de qué manera la comunicación se realiza o se logra la comunicación de datos. En comunicación de datos vamos a encontrar varias capas dentro del modelo de comunicación que nos van a ayudar a entender los protocolos y en qué consiste cada uno de los protocolos que se utilizan en la comunicación de datos. Cuando ustedes investiguen un poco sobre redes o sobre networking, van a ver muchos protocolos que se aplican en distintos casos, ¿no? El modelo OSI ordena el uso de estos protocolos según la capa que corresponde. En lo que es comunicación en sí, equipos de comunicación, digamos switches, routers, access points, básicamente se miran las tres primeras capas, que son la capa física, capa de enlace y la capa de red en el modelo OSI. La capa física es la capa que se encarga de todo lo que es el medio físico, los dispositivos, las interfaces físicas, si es que vamos a utilizar interfaces inalámbricas, antenas, o vamos a utilizar interfaces cableadas, interfaces
fibra, digamos, la forma, en la conectividad entre las interfaces, en qué tipo de conectores vamos a utilizar, qué tipo de antenas, qué potencias de antenas vamos a trabajar. Todos estos elementos palpables dentro de la red están entendidos todos dentro de la capa física, ¿no? Y ahí están definidos todos los parámetros de los elementos que vamos a utilizar en la red. Una vez pasada la capa física, entramos a la capa de enlace, que es donde básicamente se encuentra toda la comunicación de los switches. La capa de enlace básicamente se basa en Ethernet, que es el protocolo más común, más utilizado, más difundido a nivel mundial en la comunicación de datos en capa de enlace. Ethernet y obviamente sus variantes como Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet y demás, ¿no? Entonces, Ethernet, dentro del protocolo Ethernet vamos a encontrar muchos mecanismos de comunicación y obviamente para poder trabajar sobre Ethernet, toda interfaz de red maneja una dirección física o una dirección MAC. La dirección MAC es una dirección, digamos, nativa, es una dirección que no cambia. Digamos que cada dispositivo de red, cualquier sea la conexión que tenga, inalámbrica, cableada, puede ser laptops, celulares, móviles, todo dispositivo que se comunique a la red tiene una dirección MAC. Nace con una dirección MAC fija que siempre le va a corresponder durante todo el tiempo, ¿no? Y la capa de enlace se encarga de la comunicación de estos dispositivos dentro de un entorno físico o dentro de un mismo entorno de red. Cuando ya vamos a la capa de red, que vendría a ser la capa 3, ¿no? La tercera capa, la capa 3, ya estamos hablando de la interconexión de distintos segmentos físicos. Es cuando ya el dispositivo va a salir de la red física para comunicarse con otro, remotamente con otro dispositivo que no está comprendido en la misma red física. Un ejemplo claro, notorio, contundente de una comunicación capa 3 es el Internet. Nosotros a través de una conexión, a través de un router, nos conectamos a Internet, salimos y al momento de conectarnos a Internet estamos comunicándonos con computadoras, dispositivos que están en distintos entornos físicos a nivel mundial. Eso solo es posible a través de Internet o a través de la capa 3. Obviamente el protocolo por naturaleza, el protocolo difundido por naturaleza utilizado en toda la comunicación de capa 3 es el protocolo IP. Entonces, IP define direcciones lógicas a cada uno de los dispositivos. Las direcciones lógicas son asignadas por el mismo administrador de red, por el mismo router, ¿no? Y pueden variar, cambiar en todo momento. No son direcciones fijas como una dirección de y definen los segmentos que van a salir o que van a originarse para salir a hacer comunicación con otras redes. Entonces, en la capa de red se maneja enrutamiento, que puede ser estático o que pueden manejarse también protocolos de enrutamiento dinámico para que las redes entre sí puedan dinámicamente saber qué rutas tomar para poder comunicarse entre ellos. Más o menos es una explicación breve, pequeña, trato de ser lo más didáctico posible sobre las capas. Luego siguen las capas de transporte, digamos que regula el flujo de comunicación de datos entre los dispositivos. Y luego ya las siguientes capas ya son las capas que se encargan de las aplicaciones que vamos a usar nosotros como usuarios de la red para comunicar, ¿no? Las capas tanto de sesión, presentación, aplicación, son capas que ya definen de qué forma vamos a interactuar con la quiero ver si hasta aquí hay alguna consulta, pregunta. Ok. Ya saben que si tienen alguna consulta o pregunta pueden hacérmela llegar sin ningún problema y yo los puedo ayudar.
Ok, entonces ya vimos un poco sobre las capas. Vamos a ver un poco sobre las características físicas de un switch o qué componentes físicos tiene un switch. Vamos a ver, me dicen, a ver, me consultan aquí, los switches pueden ser contagiados por virus. Eh, es muy complicado, Víctor, ¿qué tal? Muy difícil porque el virus, normalmente un virus o un software malicioso, trabaja bajo un lenguaje de programación, se desarrolla bajo un lenguaje de programación. Entonces, normalmente los virus los hacen para atacar sistemas operativos, como por ejemplo Windows, Mac, Linux, y los laptops, los switches, los routers no utilizan estos sistemas operativos, no utilizan estos lenguajes de programación. Entonces, es realmente muy, muy difícil que un virus o algo parecido pueda atacar un switch, al menos que este virus sea programado o desarrollado bajo ese lenguaje de programación. No te digo que es imposible, pero es realmente muy, muy complicado. Eh, que suele suceder quizás sí en redes muy grandes, en redes de arquitecturas muy, muy grandes, donde por ahí la vulnerabilidad puede ser un problema, pero normalmente no es común que eso suceda, ¿no? Me comenta que el audio está muy bajo, a ver, por favor, confirmenme si se escuchan bien. Si me escuchan bien, por favor, si tienen algún problema, háganmelo llegar. Ok. Ok, listo. Me dicen que se escucha bien. A ver, si los que tienen el audio un poco bajo pueden ver de repente un tema con el volumen de su laptop o de sus audífonos para que me puedan escuchar bien. Ok. Entonces hemos visto algunos conceptos sobre modelo OSI, hemos visto algunos conceptos sobre cómo funciona un switch, cuál es un poco el funcionamiento básico del switch. Vamos a hablar un poco sobre los elementos físicos que vamos a encontrar en un switch. Obviamente el switch va a significar, ¿qué significa switch? Significa conmutador en español. Lo que va a hacer es comunicación. Físicamente más o menos un switch clásico, típico, ¿qué es lo que tiene? No tiene los puertos RJ45, que nos van a permitir la comunicación por vía cobre, vía cable UTP, o bueno, cable par trenzado, que puede ser UTP, STP, SFTP, dependiendo de lo que queramos, lo que necesitemos, ¿ya? Estos puertos pueden ser, según el estándar, según el estándar que se maneja, pueden ser 10 y 100 megabits por segundo o hasta 1 gigabit por segundo, dependiendo del estándar que se maneja en la comunicación. Esto es lo básico que debe tener un switch, ¿no? A partir de ahí vamos a encontrar distintos tipos de switches. Un switch básico no administrable simplemente tiene los puertos RJ45 y nada más. Lo único que necesitamos hacer es conectar las computadoras a los puertos, prender el switch y la comunicación ya va a estar establecida, ¿no? No necesitamos hacer nada más en el switch, solamente tendríamos que configurar las computadoras para que puedan verse dentro del mismo segmento y puedan comunicarse. O también dentro del segmento del módem para poder salir a internet. Pero, ¿qué pasa si tenemos un switch con más características? Por ejemplo, un switch administrable, como el que tenemos en pantalla. Un switch administrable puede tener también ranuras de expansión física, como las ranuras SFP o SFP+. Ya estas ranuras SFP están hechas para poder conectarles un módulo, que se llama también módulo SFP, o antiguamente llamado mini GBIC. Este módulo SFP puede darnos conectividad. Normalmente, comúnmente se utiliza para poder extender la conectividad del switch hacia el medio de fibra óptica. Podemos poner un módulo para poner conexión de fibra óptica y de esta manera dar una extensión adicional de conectividad al switch. La fibra óptica normalmente se utiliza para conectividad entre switches muy alejados uno del otro. Recuerden que la comunicación a través de cobre, según normas, no se recomienda más de 100 metros. Si tenemos una conexión que requiere de mucha velocidad, pero a más de 100 metros, 200, 500 metros, la recomendación es usar un enlace de fibra óptica. Y estos switches, digamos, este tipo de switches está preparado para ese tipo de comunicación.
Entonces, SFP o SFP Plus para conexiones 10 gigabit Ethernet, 10 gigabit, dependiendo de las características del switch. Todas estas capacidades debemos verlas en las características del switch. Si el switch que tenemos es administrable, lo más probable es que tenga un puerto de consola, que es un puerto adicional. Si ustedes ven ahí en la gráfica, es un puerto también RJ45 en la mayoría de los casos, pero este puerto no es un puerto de conectividad de red. Y a través de este puerto ingresamos de forma analógica al switch. Esto me permite tener una administración directa con el switch sin necesidad de estar conectado a la red, sin necesidad de estar conectado o tener conectividad o estar en el mismo segmento IP del switch. Yo puedo conectarme a través de consola, yo puedo ser el administrador de red, y así el switch esté sin conectividad IP, a veces por ahí que el switch se desconecta de la red, se resetea, pierde conectividad de red, yo puedo a través de la consola, a través de la línea de comandos, puedo entrar, administrar y configurar el switch sin ningún problema. Esa es un poco la facilidad de tener un puerto de consola para la configuración. Obviamente la configuración por consola solamente es exclusiva vía comandos. Y debemos siempre manejar la línea de comandos que maneja el switch. Entonces, estas son, digamos, una características típicas de un switch administrable. Como se ve aquí, ustedes ven en pantalla también el tema de switch combo. ¿Qué sucede? Que a veces las ranuras SFP o el bloque de ranuras SFP, digamos, al momento de que yo utilice una de estas ranuras, yo desactivo uno de los puertos de cobre del switch, ¿no? De esta manera, por ejemplo, este switch es de 24 puertos y este switch siempre va a terminar siendo de 24 puertos. Si yo uso una ranura de SFP para fibra, yo estaré desactivando uno de los últimos 4 puertos del switch. A eso se refiere cuando es un switch combo, ¿no? Que no podemos usar simultáneamente los puertos de fibra con los últimos 4 puertos físicos del switch. Si el switch no dice combo, significa de que este switch no solamente tiene 24 puertos, sino tiene 28 puertos, 4 interfaces adicionales que podemos utilizar simultáneamente, ¿no? Normalmente ya actualmente cada vez menos se ven switches combo, ya es más común encontrar switches que permiten utilizar todas las interfaces sin ningún problema. ¿Qué otras características podemos encontrar ya en switches más avanzados? Por ejemplo, en el tema de las fuentes, podemos encontrar switches con fuentes redundantes, ¿no? Normalmente el switch viene con una fuente de energía, pero para darle la estabilidad y para dar, digamos, mayor seguridad en el funcionamiento del switch, redundancia también de datos, ¿no? Digamos, en una red muy crítica donde necesitamos que el switch esté activo 24 horas del día, los 365 días del año sin parar, podemos utilizar redundancia de fuente. ¿Qué significa esto? El switch tiene dos fuentes. Si una de estas fuentes falla, o una de las líneas de corriente, de energía fallan, se corta, el switch puede seguir trabajando con la otra fuente, ¿no? Conectada a otra fuente de energía distinta, independiente, que siga funcionando, ¿no? Este es un recurso muy utilizado ya en redes más grandes, en redes más críticas, que permiten que el switch los switches sigan funcionando a pesar de que hayan cortes de energía, ¿no? También se puede manejar sistemas de UPS, digamos, duplicar la capacidad de sistemas de UPS. Podemos utilizar un UPS para una fuente y una vez que este UPS termine, podemos hacer que se conecte otro UPS adicional para poder seguir dando energía y seguir encendiendo los switches para no perder la conectividad. Esto permite en redes, por ejemplo, de bancos o en redes donde se necesitan sistemas activos en todo momento, permite que no se estén perdiendo el acceso a los sistemas y evitar la incomodidad de los usuarios y de los clientes, ¿no? Aparte de los switches, también hay switches que manejan sistemas modulares donde existen ranuras de expansión para hacer cascadas tipo stacking y manejar digamos, una comunicación entre switches más eficiente, ¿no? Esta ranura de expansión para stacking, por ejemplo, que nos puede servir para agregar más interfaces al switch o para poder hacer una conexión entre switches
más directa y más eficiente, ¿no? Entonces, eso es lo que podemos encontrar físicamente en un switch. Y luego vamos a hablar en en un momento, sobre las categorías de los switches y algunas características adicionales. Vamos a ver algunas consultas que me dicen aquí los equipos. ¿Cuál es el modelo del switch? Está ahí, si no me equivoco, ahí sale en pantalla, es el T2600G28MPS, es un switch administrable capa 2. Ya, es solo para el ejemplo. Ya, este es un switch administrable de capa 2 con funciones de administración full capa 2. Capa 2 Plus en realidad. Ya, Víctor. Dicen, los equipos TP-Link solo se configuran por comandos. No, en realidad, ahorita vamos a ver un poco, justo vamos a hablar del tema de las categorías de switches. La línea de comandos es una opción de configuración del switch, pero normalmente los switches administrables en la mayoría de marcas, no solo TP-Link, manejan configuración vía web, vía telnet o vía comandos, ¿no? Ok, vamos a hablar un poco de categorías de switches, digamos, para saber diferenciar entre uno y otro. Para empezar, tenemos los switches no administrables. Los switches no administrables son switches plug and play, vamos a encontrarlos en versiones muy pequeñas, sobre todo los switches para uso doméstico o uso de oficina pequeña son los no administrables, switches de 5 puertos, 8, 16 puertos, donde simplemente solamente es necesario prender el switch, conectar las máquinas y listo, ¿no? El switch no permite ninguna administración, ninguna restricción, ninguna gestión de ningún tipo, es un switch plano, como se suele decir, ¿no? Donde simplemente sirve para conectar las computadoras y nada más, ¿no? Dentro de los switches no administrables también vamos a encontrar switches Gigabit Ethernet, switches hackeables, switches incluso con expansiones para fibra, en algunos casos, ¿no? Normalmente los switches hackeables son switches metálicos, son switches con una mayor resistencia digamos, de trabajo, ¿no? Un switch plástico es un switch que quizás no esté preparado para trabajar al 100% en todos sus puertos, pero los switches ya hackeables metálicos son switches que sí pueden soportar un trabajo intenso, constante durante el día, ¿no? Digamos, para redes el trabajo es muy intenso, siempre se recomienda switches con carcasa metálica para que tengan mayor resistencia, ¿no? La mayoría de switches, en todos los casos, no solamente en la marca que ven ahí, sino en la mayoría de casos, son switches que ocupan una unidad de rack, ¿no? Switches rackeables de 19 pulgadas. Y en la mayoría de casos solo ocupan una unidad de rack, ¿no? Luego de ver los switches no administrables, van a venir los switches smart o administrables vía web. Normalmente los switches smart son una categoría de switches ya administrables que permiten configuración. Podemos entrar a configurar el switch y configurar algunas funciones básicas, las vamos a explicar más adelante, ¿ya? Como por ejemplo bloqueo de puertos, por el momento, ¿ya? Podemos configurar, crear las VLANs, y todo esto vía web, vía una interfaz de configuración web. Estos switches ya vienen con una dirección IP, una dirección IP de administración. Recuerden que los switches no intervienen en la comunicación IP, pero pueden tener una IP para poder entrar a ser administrados a través de vía web, ¿no? Estos en los administrables web vienen con algunas funciones básicas como agregación de puertos, por ejemplo, ¿no? Y algunas funciones más. Y luego vienen los administrables full o los administrables capa 2, los famosos capa 2 o capa 2 Plus. Estos switches ya tienen alto nivel de configuración, pueden configurarse vía web, vía consola, vía comandos remotos como telnet, y tienen bastantes características de configuración adicionales como spanning tree, y algunos soportan PoE, distintos tipos de VLAN, distintos tipos de monitoreo, no solamente directamente hacia el switch, sino a través de sistemas de monitoreo basados en SNMP. Y estos switches ya permiten incluso crear segmentos de red dentro del mismo switch, ¿no? Y poder enrutarlos, ¿no? Son una función capa 3 estática, ¿no? Y luego de los switches capa 2, vendríamos a hablar de los switches capa 3. Los switches capa 3
digamos, la diferencia entre un switch capa 3 y un switch capa 2 o capa 2 Plus vendría a ser que el switch capa 3 ya maneja enrutamiento. Digamos que el switch tiene funciones adicionales que lo convierten ya no solo en un switch, sino una especie de router, que puede permitir crear segmentos de red y enrutarlos hacia otras redes de forma dinámica, ¿no? Y también admite protocolos de ruteo como NAT, como protocolos de enrutamiento, firewall, protocolos de firewall, perdón. Digamos, pueden hacer funciones de gateway y tener funciones de enrutamiento dentro del mismo switch. Esa es un poco la función o la idea de tener switches capa 3. ¿No? En este caso, la aplicación de los switches capa 3 ya son aplicaciones muy avanzadas para redes muy grandes, donde tenemos una arquitectura de switches bastante grande. ¿No? En realidad, en una red pequeña o mediana, con un switch capa 2 o un capa 2 plus es más que suficiente. ¿No? Ok, vamos a hablar un poco más de eso más adelante, después de hablar de las VLAN, pero antes de hablar de la parte de VLAN, vamos a hablar sobre el PoE o el Power over Ethernet. ¿No? Antes de ello vamos a ver unas consultas. Me dicen, bueno, sí. Sí, ya lo vimos, ¿no? Que los equipos no solamente soportan administración vía comandos, sino también vía web. Los switches que se manejan por comandos pueden hacer más funciones. O sea, los switches, a veces en la interfaz web no te muestra todas las funciones completas del switch. Y todas las funciones completas, todas las opciones adicionales que podemos utilizar en un switch, eh, normalmente se encuentran completamente en la línea de comandos. Así que por eso es importante que los switches tengan línea de comandos, ya que nos van a permitir activar opciones que de repente vía web no nos las permiten. ¿No? Vamos a ver algunas consultas antes de ver el tema de PoE. Me dice, ¿qué significa? ¿Qué importancia tiene un PoE en cualquier tipo de red? A ver, justo vamos a hablar de las redes, eh, o los sistemas PoE, Franco, y ahí vamos a explicar muy bien cuál es la importancia del PoE. Es muy importante. ¿Sí? Vamos a explicarlo bien en unos momentos. Me dicen si puedo conectar a mi microTIC un switch vía SFP. Sí, sí, no hay problema, claro. Tú puedes, vía fibra, entiendo que es vía una conexión de fibra, puedes puedes conectar un switch a través de vía fibra a un router Microsoft. Si notarías la diferencia, bueno, en realidad la ventaja que tiene la fibra es que tienes menos latencia, más resistencia contra la inducción eléctrica, porque la fibra óptica no sufre de inducción eléctrica, ¿no? Digamos que tienes una conexión más fiable a través de una fibra. Así que sí, es 100% recomendable, ¿no? Ok, entonces vamos a hablar del PoE, justo para resolver las dudas que tienen sobre PoE. ¿Y qué significa el Power over Ethernet o los switches PoE? Adicionalmente a los switches que hemos visto, hay versiones de switches administrables o no administrables web o full administrables con PoE. ¿Qué significa PoE? El PoE lo que permite es entregar energía. A la vez que entregamos datos, con integridad de datos a los dispositivos, también entregamos energía. Entonces los equipos habilitados con PoE, como ustedes ven aquí en el diagrama, tanto access points, cámaras de vigilancia, teléfonos IP y distintos dispositivos que pueden
ahorramos costos en la instalación eléctrica, tenemos un mejor control sobre los dispositivos, sobre la energía que consumen, una mejor protección eléctrica también, ¿no? Ya que ya no usamos cables de corriente expuestos en la conexión, sino que vamos a dar energía desde el switch. Entonces la protección eléctrica, digamos, el riesgo de inducción, de cortocircuitos es mucho menor, ¿no? La durabilidad de los equipos, el mantenimiento y la duración, el tiempo de vida se cuida más en los equipos que funcionan operados con PoE tienen, van a tener un tiempo de vida más amplio, ya que entonces, digamos, hay varias ventajas en utilizar conexión vía PoE, ¿no? Entonces, mucho en las redes actuales, ¿no? Pero el PoE obviamente sigue ciertos lineamientos y estándares que vamos a ver más adelante. Entonces, lo que permite el PoE, en resumen, es poder entregar datos y energía a través del mismo cable hacia los dispositivos de red. Normalmente los switches PoE estándar, ¿no? Que trabajan bajo estándares, que vamos a ver en un minuto, pueden soportar equipos con PoE y también pueden soportar equipos que no son PoE, como ustedes ven aquí en el diagrama, ¿no? Un switch PoE estándar puede detectar, hace un sensing, tiene una forma de detectar cuando el dispositivo es capaz de recibir PoE, energía PoE o no. Si encuentra que es una computadora, por ejemplo, que no soporta PoE, el switch simplemente no va a mandar energía y solamente va a mandar conectividad de datos. Normalmente los switches estándar PoE tienen esa capacidad de distinguir qué tipo es PoE y qué tipo no lo es. Entonces vamos a hablar un poco del PoE, en qué consiste o cuáles son los estándares PoE. Existen dos estándares difundidos globalmente, que son el estándar 802.3 AF y el estándar 802.3 AT. ¿En qué se diferencian? Es en el bateaje que consumen ambos o el bateaje máximo que es capaz de entregar el switch por cada puerto, ¿no? Entonces, eso va a depender del dispositivo que vayamos a utilizar. En el estándar 802.3 AF, que es un PoE que maneja dos pares de hilos para poder entregar la energía, se pueden manejar equipos con bateaje de hasta 15.4 watts. Hasta 15.4 watts. Que vienen a ser, por ejemplo, teléfonos IP, cámaras de vigilancia fijas, access points, digamos, access points de una sola banda, access points básicos, manejan PoE 802.3 AE. El momento que el dispositivo ya consume mucha más energía, por ejemplo, una cámara IP PTZ que tiene rotación a través del motor, de repente sistemas de videoconferencia, ¿no? Teléfonos con pantalla, con cámaras de videoconferencia. Digamos que en el momento en que estos dispositivos consumen más energía, ya normalmente trabajan bajo el estándar PoE Plus, que es el 802.3 AT. En PoE Plus podemos trabajar hasta en 30 watts de potencia, ¿ya? Y digamos que actualmente es el estándar más común, ya que cada vez más se utilizan dispositivos, access points, digamos que soportan doble banda, que soportan una gran cantidad de equipos y necesitan mayor potencia de consumo para trabajar. Entonces, normalmente los switches PoE actualmente pueden soportar estándar AF y AT. ¿Cómo yo identifico un switch estándar? Tenemos que ver las especificaciones que cumplan con el estándar que ustedes ven ahí, ¿no? 802.3 AF o 802.3 AT. Existen desarrollos más avanzados ahora en PoE, sobre todo los PoE de 4 pares, PoE, digamos, desarrollos de energía PoE a través de los 4 pares de cable de par trenzado de cobre, ¿no? Uno de ellos es el High PoE o el PoE++, de hasta 60 watts, ¿no? Y esto, digamos, que está veniendo a ya desarrollarse como un estándar, que probablemente o en un futuro va a ser el estándar 802.3 DT. Este estándar aún no está oficializado, no es un estándar todavía oficial. Por el momento, estas fuentes PoE++ son llamadas fuentes High PoE, ¿no? High Power PoE o High PoE, que digamos pueden entregar un bateaje aún mayor, ¿no?
Para utilizar estas fuentes es necesario revisar las especificaciones del equipo y ver que el equipo soporte HiPoE, ¿no? Eso sí es importante. Hay desarrollos también propietarios como el Cisco UPOE o P o H, Power over H de base T. Digamos que ya son desarrollos más propietarios para aplicaciones más específicas. Entonces, en resumen, los POE, el estándar POE trabaja bajo estándar 802.3 AF o 802.3 AT. Entonces, debemos siempre revisar que la cámara, el dispositivo, el teléfono o lo que coloquemos sea estándar o trabaje bajo los estándares marcados en el POE, ¿no? Para eso vamos a comprar, según eso vamos a comprar el switch. Ahora, en el tema del POE también existe el tema del bateaje total del switch. Vamos a ver en un momento más adelante con un ejemplo de un switch POE administrable y vamos a ver algunas características para enseñarles qué características deben ustedes revisar en un switch en cuanto al POE, ¿no? ¿Okay? Quiero saber si hay alguna consulta o alguna duda en este caso. Me dicen si el voltaje es estándar. A ver, normalmente el voltaje máximo de un dispositivo POE es hasta 48 voltios en el estándar AF y hasta 56 voltios en el estándar 802.3 AT. Distintos bateajes. Normalmente, la especificación que uno tiene que ver en el dispositivo es los watts de consumo, la potencia de consumo, ¿no? No necesariamente el voltaje, porque el voltaje va a ser, si está dentro del estándar, va a ser o hasta 48 voltios o hasta 56 voltios. Pero lo que sí es importante saber es cuánto va a ser el bateaje, los watts. A partir de ahí vamos a saber más o menos qué switch, según la cantidad de dispositivos que tenemos, qué switch necesitamos, ¿no? Por ejemplo, si tenemos cámaras de vigilancia que consumen 10 watts cada una como máximo, queremos poner 20 de estas cámaras en un switch, necesitamos un switch que por lo menos soporte 200 watts de potencia POE total para poder alimentar todas estas cámaras, ¿no? Y de la misma forma, podemos ir sacando un presupuesto POE o un cálculo de potencia POE según el bateaje que consumen los dispositivos, ¿no? Me dicen, a ver, me voy a entrar a la pregunta. Yo tengo un servidor data center, un servidor data center que lo que hago es conectarlo a un switch directamente, comparto con la demás PCs. Mi pregunta es, si conecto el servidor MikroTik vía J25 y luego lo transmito vía SFP al switch, ¿sería mucho mejor o vendría a ser lo mismo? Víctor, si la interfaz de fibra es 1 giga, en realidad vendría a ser lo mismo. Yo recomendaría, si es que quieres aumentar la capacidad de tráfico, mejor utilizar una interfaz 10 GB, ¿no? Normalmente la ventaja se siente cuando la distancia del patch de fibra es muy larga, ¿no? O la interfaz es de más velocidad, que es, por ejemplo, 10 gigabits, ¿no? Yo te recomendaría, ahí realmente sí sentirías la diferencia. Definitivamente por la fibra sí hay más eficiencia en cuanto a comunicación, ya que la fibra normalmente tiene una comunicación más limpia. Pero no vas a sentir tanta diferencia, sinceramente, si ambas interfaces son muy gigas, ¿no? La diferencia la vas a sentir si es que es una gran distancia, por ejemplo, estamos hablando de una conexión de más de 100 metros, entre cobre y la fibra sí va a haber diferencia, ¿no? O la interfaz es 10 gigas, ¿no? Ahí es donde vas a sentir una gran diferencia en la velocidad. Me dice si resumir sobre el POE, sí, ahorita podemos hablar un poquito más sobre el POE. TP-Link cuenta con un switch de 24 puertos en 10 GB. Hay un switch que no tenga, no hay un switch que tenga 24 puertos en 10 GB. Es difícil en realidad. Todas las marcas manejan switches muy selectos en ese sentido. En TP-Link no vas a encontrar switches con ranuras de 10 GB, con 2 o 4 ranuras de 10 GB, pero no de todos los puertos en 10 GB. Eso sí es más switches orientados a data center, que ya son otra línea de productos.
quizás en otras marcas, ¿no? En el caso de antenas sectoriales, ¿qué POE sería mejor utilizar? Buena pregunta, ahorita vamos a ver eso. Sí, a ver, buena pregunta sobre el POE para equipos inalámbricos, me hacen unas preguntas aquí. En el tema de equipos inalámbricos debemos aprender a ver diferenciar. En lo que es access points para indoor, normalmente sí vamos a encontrar, es común encontrar estándar. Sí hay algunos radios en algunas marcas que soportan POE estándar, que podemos conectarlo a un switch POE estándar, o sea, de cualquier marca, y lo vamos a aprender. Y hay otros equipos que soportan POE pasivo. ¿El POE pasivo qué significa? Que no es estándar. Es un POE que no tiene la capacidad, por ejemplo, de detectar si el dispositivo es POE o no. Es solamente una fuente que va a emitir o va a soltar 24 voltios de energía, que es lo más común, ¿no? Y siempre va a botar los 24 voltios de energía para prender el dispositivo, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con estas fuentes POE pasivas porque no pueden ir a un equipo que no es POE, tiene que ir a un equipo que soporta POE, ¿ya? Y solo soportan 24 voltios. Ahora sí, otro detalle es que si el equipo no es POE estándar, digamos, agarramos un Rocket M5 Ubiquiti, por ejemplo, que soporta 24 voltios. Si lo queremos conectar a un switch estándar, un switch POE 802.3 AF, no va a funcionar, ¿ya? Porque la interfaz de ese dispositivo, si bien es POE, no es estándar. Y si no es estándar, no va a funcionar con un switch estándar. El switch lo va a reconocer como que es un dispositivo no POE y no le va a dar energía. ¿Ya? Eso sí hay que tenerlo claro, eso me lo preguntan siempre varias veces, ¿no? Yo puedo poner un Rocket M5 o un equipo POE 24 voltios a un switch estándar y prende, no porque no es estándar. Tiene que mencionar o decir, especificar en el equipo que vas a poner 802.3 AF o 802.3 AT. Si no lo dice, no va a aprender, ¿no? Eso es algo que siempre deben tener claro al momento de usar una conexión POE con un switch POE, ¿no? Ok, entonces vamos a seguir hablando sobre otras cosas. Vamos a ampliar sobre el POE, vamos al final a ver algunas características de un switch como ejemplo, para que vean más o menos cuáles son las características que hay que ver en un switch. Pero digamos, para aclarar un tema más que también es muy importante en la configuración de switches, es las VLAN, ¿no? Ya para ir yéndonos al final de la presentación, vamos a hablar sobre VLANs y la configuración de VLAN. La VLAN quizás es una de las aplicaciones más interesantes y más utilizadas actualmente en las redes o en la implementación de redes. ¿De qué se trata hacer una VLAN o hacer VLAN? Se trata de que yo puedo segmentar los puertos del switch y puedo, digamos, utilizar los puertos de switch para distintas funciones, ¿no? Yo puedo crear distintas redes separadas en el switch dentro de un mismo switch, ¿no? A veces, por ejemplo, tenemos un switch de 24 puertos y una red donde 3 máquinas corresponden a administración, 2 máquinas corresponden a la parte de ventas, por ahí un par de máquinas más o unas 5 máquinas corresponden a la parte de almacén y un par de máquinas para gerencia. Entonces, en realidad, yo quiero separar todas las redes, ¿no? Para que entre ellas no se puedan ver o entre ellas tengan ciertas restricciones. Eso lo puedo lograr en el mismo switch a través de VLAN. Es como, digamos, yo puedo crear virtualmente redes independientes dentro del mismo switch. Igual puedo hacerlo para distintos dispositivos, de repente para las computadoras una VLAN, para las cámaras de vigilancia otra VLAN, para los equipos inalámbricos o la conexión wireless otra VLAN, que es lo que normalmente se suele hacer en las empresas, ¿no? Medianas, pequeñas, ¿no? Entonces lo que vamos a poder hacer es un segmento diferente para cada uno de los tipos de tráfico que vamos a manejar. Recuerden que el tráfico de una cámara de vigilancia es muy distinto al tráfico de datos de una computadora, ¿no? El tráfico de voz sobre IP, de telefonía, es distinto también al tráfico de Internet y es importante que esté separado para poder
para no tener problemas en la comunicación de voz, ¿no? Entonces, normalmente para teléfonos IP se maneja una VLAN independiente para la telefonía, separada de las otras redes dentro de la red. Entonces, virtualmente yo puedo crear distintas redes y segmentarlas en base a VLANs. Todos los switches administrables tienen VLAN, o pueden hacer VLAN, desde el switch más básico de configuración web hasta el switch, digamos, con mayor cantidad de administración, puede hacer VLAN, o puede segmentar en base a VLAN. Un switch no administrable cuenta con una sola VLAN, que no se puede partir. Los switches administrables nos permiten crear distintas VLANs dentro del mismo switch. Entonces yo puedo simplemente segmentar. Esta es una segmentación LAN tradicional, digamos que para cada piso yo pondría un switch, ¿no? Esto es lo que se suele hacer a veces en algunos casos. Esto ya no es tan eficiente. Lo que se hace ahora es simplemente separar, segmentar en base a VLAN. Entonces, si se dan cuenta, las VLAN pueden ser extendidas a través de distintos switches, como ustedes ven aquí. Yo puedo tener 3 switches y replicar la VLAN en todos ellos, en la misma VLAN en los 3 switches, cosa de que esta computadora se comunica solamente con esta computadora que está en este switch y con esta otra que está en este otro switch. Entonces yo puedo, las VLAN las puedo propagar a través de todos los switches de toda la red sin ningún problema, lo que me permite una mayor flexibilidad del manejo de los dispositivos. ¿Qué significa? De que yo puedo tener, por ejemplo, cámaras en este switch, otras cámaras en este otro switch y otras cámaras en este otro switch. Y de la misma forma, todas pueden pertenecer al mismo segmento independiente, a la misma VLAN que yo he creado solamente para vigilancia. Lo mismo con las cámaras, perdón, con los teléfonos IP o con los equipos inalámbricos. No me importa en qué switch están, yo puedo extender las VLAN hacia todos los switches para que todas manejen la misma configuración, ¿no? ¿Qué pasa si yo quiero? Normalmente cuando yo segmento en base a VLANs, cuando hago una segmentación en base a VLAN, las computadoras de la VLAN 1 no podrían comunicarse con las computadoras de la VLAN 2, igualmente con la VLAN 3, entre ellas no se ven, no pueden comunicar. Ese es un esquema clásico de una VLAN. No puedo comunicar VLANs o hacer que las computadoras conectadas con una VLAN se comuniquen con otra red, con otra VLAN. Están separadas, es como si estuviesen separadas en un switch distinto cada uno. ¿Qué necesito yo para que estas VLANs se puedan ver? Necesitaría un router. Un router me va a permitir hacer de que estos distintos dominios de broadcast que hemos creado, que es lo que vimos al principio, al momento de que yo creo una VLAN, queda un dominio de broadcast independiente para cada VLAN. Entonces, la única forma de comunicar con dominios de broadcast es a través de un router, ¿no? O, en su defecto, un switch con funciones de capa 3. Un switch capa 3 puede comunicar distintas VLANs sin necesidad de un router. O un switch capa 2 Plus que también tiene funciones de capa 3 estática. Entonces, eso es lo que yo necesitaría para poder comunicar las VLANs. ¿Por qué quisiera yo comunicarlas? Obviamente porque quizás yo quiero que todas estas VLANs salgan a internet. Yo quiero que de repente algún administrador o desde la gerencia pues, puedan ver las cámaras IP, o las cámaras de vigilancia, o desde el lado de administración poder entrar y verificar las llamadas que se han hecho a través de los teléfonos IP, y de esta manera tener un control sobre las redes. Entonces yo puedo crear reglas para que entre ellas las VLANs se puedan comunicar. Por más que los segmentos estén separados, puede haber una comunicación entre VLANs para poder administrar mejor la red, ¿no? Entonces ese es un poco el esquema que se puede manejar con VLANs. Aquí tenemos un ejemplo de VLANs con management, VLAN para video, para voz, una VLAN empresarial y una VLAN para invitados wireless. Y yo puedo incluso extender las VLAN hacia los access points, y puedo tener un access point que me manda una red, un Wi-Fi de acceso para el uso de la empresa, el uso corporativo, y otra red Wi-Fi independiente para los invitados, que a través de la VLAN de invitados solamente van a salir internet, y los de la red interna pueden comunicarse con otros dispositivos de la red. Yo puedo crear reglas, independizar la comunicación de red a través de VLAN. Entonces, esto es una aplicación bastante útil, bastante común ahora en todas las redes, y es fácil de configurar, ¿no?
Yo les comento ya desde ya ahorita que para el mes que viene, para octubre, vamos a tener un webinar de configuración de VLAN. Ya se lo voy adelantando, ya se está preparando, ya se va a anunciar probablemente la próxima semana, pero vamos a tener un webinar exclusivamente para configuración de VLAN, donde vamos a extender más este tema a detalle. Ok, quiero ver si hay alguna consulta. Ok. Ok, entonces vamos a tener un webinar donde vamos a explicar la configuración detallada de VLAN, ¿ya? Pero sí quiero que siempre entiendan cuál es el concepto básico de la VLAN. Bueno, para ir terminando, vamos a ver algunos elementos adicionales en los switches, por ejemplo, los módulos SFP, son los módulos de expansión para fibra óptica, podemos tener los módulos bidireccionales, los conversores de medio también son un elemento importante en las redes, ¿no? Podemos usar un media converter que puede permitirme transformar la conexión de cobre a fibra a través de una conexión, a través de este adaptador, ¿no? ¿Ya? Y vamos a ver, nada más ya para terminar, un ejemplo de características de un switch administrable. Vamos a esperar un minuto. Y vamos a ver más o menos algunas características de un switch administrable. Ok. Ok, entonces, por ejemplo, aquí estamos viendo las especificaciones de una línea de switches a Light Telesis. Ya esta es la línea X930, un switch capa 3, con uplinks de 10 GB y 40 GB por segundo. Estos switches son PoE Plus, ¿no? Y son incluso compatibles con IPv6, son switches full administrables, PoE, ¿no? Y con muchas funciones. Entonces, ¿qué es lo que debemos ver en las características de un switch? En este caso tenemos un datasheet, donde nos explica muchas características interesantes, por ejemplo, en el tema de stacking. Estos switches cuentan con BiStack, son PoE Plus, y vamos a ver algunas características en las tablas en las tablas, por ejemplo, en estas tablas, por ejemplo, de características físicas. Por ejemplo, si ustedes ven aquí, estas son las especificaciones físicas del equipo. Acá vamos a ver la cantidad de puertos 10 y en 1000, en este caso 24. Aquí tenemos un switch, por ejemplo, que dice combo. Ya sabemos cuando dice combo, se refiere a que está combinando puertos 10 y 1000 con ranuras o con expansiones, ¿no? Acá, por ejemplo, te dice que tiene hasta 4 ranuras SFP, 2 puertos de stacking, 2 puertos de expansión para otros switches, un slot para módulo de expansión, como el que vimos en la presentación. Tiene 2 modelos PoE, como este por aquí, 24 puertos habilitados para PoE, y en este caso 48 puertos habilitados para PoE. Otro dato importante es el switch fabric o la capacidad de switching total, la capacidad de transmisión de switching total, que es algo que también debemos ver en un switch. En este caso, por ejemplo, nos explica que este equipo tiene hasta 288 gigabits por segundo de switching en total. Esto significa de que cuando el switch trabaje en toda su capacidad, digamos, si tenemos conectados todos los puertos, los 24 puertos conectados, todos haciendo tráfico simultáneo,
el switch va a poder llegar hasta una velocidad total de 288 gigabits por segundo entre todos sus puertos, ¿no? En el caso del switch de 48 puertos va a poder llegar hasta 336 gigabits por segundo, ¿no? Y el forwarding rate es la velocidad de procesamiento de paquetes en cada uno de los puertos, o en todos los puertos en total. Esto también es un dato muy importante porque nos habla de qué tipo de aplicaciones podemos usar en el switch. Normalmente un procesamiento de paquetes convencional en un switch puede llegar de entre 60 a 96 o hasta un poco más de 100 megapaquetes por segundo. Estos switches son switches de muy alta capacidad que pueden trabajar hasta 214.3 megapaquetes por segundo en la versión de 24 puertos y hasta 250 megapaquetes por segundo en la versión de 48 puertos. Un switch con esta capacidad normalmente ya es un switch capaz de manejar comunicación de muy alta velocidad como cámaras de vigilancia, telefonía IP y muchas aplicaciones. El procesamiento de paquetes es quizás uno de los datos más interesantes, más importantes que uno podría buscar en un switch para saber qué capacidad de switching o qué capacidad de transferencia de datos o qué tipo de transferencia de datos me va a soportar. Un switch de datos normalmente trabaja, como les digo, cerca de los 90 megapaquetes por segundo y ya para buscar switches especialmente diseñados para video, tendríamos que encontrar switches por lo menos por encima de los 200 megapaquetes por segundo. Recuerden que este es un switch capa 3 con muy altas capacidades, ¿no? En lo que es performance van a encontrar la cantidad de VLANs configurables, 4094 VLANs, ¿no? Lo común es que un switch tenga 1024 VLANs configurables y entre otras capacidades más, ¿no? Como capacidades de administración, de management y de acceso remoto. Vamos a encontrar otra tabla aquí, que es lo que les quiero mostrar, que es la configuración PoE de los switches. En este caso, estos switches tienen una capacidad PoE importante, ¿no? Por ejemplo, este switch, aquí vamos a encontrar varias características, entre ellas el PoE Load, el PoE Plus Load, que nos va a decir más o menos cuánta capacidad puede soportar digamos, con equipos conectados. Este equipo, por ejemplo, puede soportar este modelo hasta 564 watts de capacidad PoE. O sea que yo puedo poner equipos, dispositivos PoE, y el equipo va a soportar hasta más de 500 watts de capacidad energética para alimentar esos equipos, ¿no? Es un bateaje bastante alto. Lo normal es encontrar switches con 320 o 380 watts de capacidad PoE. Como lo que podemos ver aquí, ¿no? Equipos con 380 watts, 740 watts, y incluso equipos con módulos de energía expandibles que pueden soportar hasta 1440 watts de energía PoE para los dispositivos, ¿no? Entonces, estos son una tabla de especificaciones de la marca Light Telesis. Pueden encontrarlo ustedes en la página web de Light Telesis. Es bastante fácil de encontrar y van a encontrar aquí todas las características de los switches para que se puedan guiar un poco y encontrar, digamos, las características más importantes. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Vamos a ver algunas consultas nada más. Me dicen que puedo enviar la presentación. Sí, sí, no hay problema. Les puedo enviar a todos los que se han escrito. Tenemos su correo ya registrado y se les puede enviar. Voy a pedir que les envíen las características y también el PDF. No hay problema. Puedo enviarles, solicitar enviarles el PDF para que ustedes puedan chequear a más detalle las características de este switch. Bueno, señores, muchas gracias por todo. Ojalá que esta presentación haya sido de su agrado, les haya ayudado a entender algunas cosas más. Por mi parte, estoy a su disposición para ayudarlos en lo que necesiten. Y bueno, el día martes tenemos otro webinar sobre cableos estructurados. No se lo pierdan, va a ser bien interesante. También sobre soluciones de cableado. Y bueno, con esto me despido. Muchas gracias por todos y nos vemos en una próxima oportunidad.